No le comentamos a Elian Yaris. La vez pasada sí, pero ahorita no, que no mueva nada de su audio abajo ni de la... Buenos días a todas y todos. A nombre del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad y del Centro de Investigación sobre el Cambio Global de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí para una conferencia más, la cual será muy interesante, ya lo verán, como parte de nuestro ciclo Socioecosistemas, Rupturas y Paradigmas. El día de hoy, nuestra conferencista es la doctora Elian Secón, y me voy a permitir leer una breve semblanza de ella. La doctora Secón nació en Curitiba, Paraná, Brasil, es decir, entonces posee la nacionalidad mexicana y brasileña. Sin embargo, ella trabaja con nosotros en México desde hace un poco más de 20 años en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Es investigadora titular e investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Realizó su licenciatura en Ingeniería Forestal en la Universidad Federal do Paraná en Brasil. Tiene una especialización en agroforestería en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba, en Costa Rica. Una maestría en Ciencias Forestales y Silvicultura, también en la Universidad Forestal do Paraná. Y su doctorado lo realizó en Ecología en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia posterior también en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Sus proyectos tratan en general de lo que es la restauración de sitios degradados, además de garantizar los procesos ecológicos intrínsecos de los ecosistemas para que concilien con las necesidades humanas que conllevan a la extracción de los recursos forestales. En este contexto, ha publicado 9 libros y ha participado en más de 130 publicaciones entre artículos y capítulos del libro.
También ha colaborado en proyectos de restauración en México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Nicaragua y Costa Rica. Es parte del grupo coordinador de la Red Mexicana de Restauración, REPARA, y es coordinadora de restauración de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal de la CONAVIO y consejera científica del Pacto de la Mata Atlántica en Brasil. La doctora Secón nos dará la conferencia Librando la Vulnerabilidad Socioecológica, Restauración, Agroecología y Cooperativismo en la OSC indígena Xojín Mecpá, en México. Sin más, le doy la bienvenida y agradezco muchísimo su participación en nuestro seminario. Adelante, doctora Secón, muchas gracias. Gracias, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar platicando un poco lo que hago ahí en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Entonces, la idea es hablar un poco, hablo con una jerga futbolística porque a todos nosotros, a mí particularmente me gusta mucho el fútbol. Entonces, el tema es cómo estamos logrando driblar esta vulnerabilidad socioecológica en esta organización de la sociedad civil que se llama Joaquín Mepa en la montaña de Guerrero. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, los importantes desafíos ambientales a los que se enfrenta la humanidad en las últimas décadas es principalmente la pérdida global de la biodiversidad, la contaminación antropogénica, el cambio climático que ya nos asusta a todos, los problemas con la generación de energía y un aumento creciente de la población. Y supuestamente la solución económica y optimista para todos estos problemas podría ser la ecología de la restauración y su práctica aplicada de restauración ecológica, ¿no? Siguiente. La restauración, bueno, la restauración como concepto, la restauración ecológica como concepto surgió más o menos ahí por finales de los años 80. Fue cuando llegaron a la conclusión de que no bastaba solo rellenar de árboles o de vegetación un área degradada, pero sí recuperarla ecológicamente, quiere decir, de una manera que fuera bien, más o menos parecida con la que había anteriormente. Y bueno, después de una historia de varios conceptos, la restauración viene, por ejemplo, de una restauración de un cuadro, ¿no? Que el cuadro después de restaurado es igualito a lo que estaba, ¿no? Y bueno, después se vio que no se podía realmente restaurar un ecosistema exactamente igual a lo que había anteriormente. Entonces, finalmente, el concepto que quedó es el concepto de la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica, la SER, en español, que es un proceso de asistencia en la recomposición de un ecosistema que ha sido degradado, dañado, destruido. Quiere decir, nosotros los restauradores lo que tratamos es asistir la recuperación de un ecosistema degradado. Sin embargo, luego después que el concepto, este último concepto salió, hubieron muchas críticas, incluso desde mi parte, pero pues el más famoso crítico de este concepto fue Hicks, que es también fue uno de los padres de la Asociación Internacional de Restauración. Entonces él le decía, es que la restauración, un simple proceso de asistencia a la recomposición es insuficiente para resolver todos los desafíos socioeconómicos y ecológicos que el planeta enfrenta, ¿no? Entonces, Hicks lo que propuso fue una restauración 2.0. ¿Y qué significa? Que además que buscáramos una restauración efectiva, quiere decir, el éxito ecológico en términos de estructura, composición de las comunidades, funcionalidad y resiliencia, deberíamos también buscar una restauración eficiente,
¿Qué significa? Que fuera una restauración eficiente económicamente. De nada encuentres que una manera maravillosa de restaurar si es muy cara, ¿no? Entonces hay que buscar también una restauración que pueda ser hecha por cualquier sector de la sociedad. Y por último, él le dijo que también habría que tomar en cuenta contextos históricos, culturales, sociales, políticos, morales y estéticos. Que es decir, la restauración debía dejar de ser una mera recomposición, ¿no? La siguiente. Y bueno, entonces la restauración empezó a avanzar ahí a partir de los más o menos 1987, empezó a avanzar principalmente como ciencia, ¿no? Principalmente en términos de ecología de la restauración, ¿no? Y como vemos aquí en esta gráfica, este es un trabajo que publicamos ahí con Fabiola López y Cristina. Vemos que más o menos a partir de 1994, esta es una evaluación que hicimos en revistas Easy Web of Science, indexadas y en Scopus, ¿no? Y vimos que el número de artículos avanzó muchísimo, ¿no? Desde 1990. Los países que más publican son Estados Unidos, China, Australia, Reino Unido, Alemania. De Latinoamérica, los que más publican es Brasil y luego México. Y después vimos también Latinoamérica, también a partir más o menos de 2005, llegó más tarde en Latinoamérica, pero Brasil despuntó así increíblemente, ahí sí exponencialmente. México va un poco más atrás y aquí hay otros países que están trabajando con restauración más intensamente, que es Costa Rica, Argentina y Colombia. La siguiente. Entonces, como ustedes pudieron ver, el cómo restaurar parece que avanza mucho en la restauración. Pero esta llamada de atención que hizo Higgs, luego que salió el concepto de recomposición de un sistema dañado, aún no está claro en la restauración, ¿no? Aún tenemos problemas. Quiero decir, esta parte, por ejemplo, al final tenemos que preguntar, sí, sabemos cómo restaurar, pero al final, ¿restauramos para quién? ¿Para qué estamos restaurando, no? Bueno, un dato importante es que, por ejemplo, la FAO y el PNUMA estiman que la degradación afecta negativamente a 3.200.000 personas, ¿no? Más de un tercio de la población mundial. Y a pesar que toda la sociedad sufre con la degradación, las comunidades que dependen más directamente de los recursos naturales son las que son más afectadas, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, aquí teníamos un área degradada y bueno, aquí vemos que fue restaurada. Pero si no evaluamos cuáles fueron los problemas que llevaron a esta degradación, quiero decir, los problemas sociales, económicos que llevaron a estar degradada, y simplemente la restauramos, será como más o menos un parche de curita, porque ¿quién nos va a garantizar que esta área restaurada se va a permanecer en el futuro? Si no sabemos cuál fue, digamos, el motor de esta degradación, ¿no? ¿Cuál que fue realmente la razón, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos de una restauración que vaya más allá de la ecología, ¿no? Entonces, deberemos buscar soluciones humanas a la problemática, no solo soluciones ecológicas. Siguiente. Y un ejemplo de por qué debemos buscar soluciones humanas, vemos aquí un ejemplo muy claro de México, ¿no? 60% de las áreas de conservación en México viven personas. Y son las áreas de conservación las que más se buscan para restaurar.
¿Y cómo viven estas personas que están en estas 60% de estas áreas protegidas? Son normalmente poblaciones indígenas. En estas poblaciones indígenas, 7 de cada 10 se encuentran en pobreza y 3 de cada 10 se encuentran en pobreza extrema. Quiere decir, 100% son pobres, son personas pobres. Por otra parte, 78% carece de seguridad social y 57%, casi 58%, carece de servicios básicos en la vivienda. Entonces, cuando vamos a trabajar en estas áreas, lo que encontramos sí, mucha degradación, pero encontramos muchos problemas sociales, económicos. Entonces, es imposible llegar a restaurar un lugar así sin mirar un problema mucho más grande, que es la ausencia de buen vivir de la gente que vive ahí, ¿no? A la siguiente, por favor. Entonces, bueno, encontramos ese tipo de problemática. Otra pregunta interesante, ya sabemos cómo, todavía en la restauración nos falta mucho hacer restauración para quién. Y también la otra pregunta es, ¿hacemos restauración para qué? Y esto es también, creo que muchos trabajos de restauración pierden esta gran oportunidad, que es la actividad de restauración. Bueno, me voy a remitir digamos, que puede ser considerado como el padre de la idea de esta restauración para qué, ¿no? Se llama Aldo Leopold. Él era un profesor en la Universidad de Wisconsin. No tenía ninguna otra formación social, pero en 1934 él era conservacionista. Él, digamos, descubrió que la restauración no solo serviría para aumentar la calidad ecológica de un sitio, pero también generar un pensamiento ambiental por parte de todos aquellos que participaban de las acciones de restauración. Entonces, lo que hizo Leopold es poner todo el personal de la Universidad de Wisconsin a hacer restauración, incluso su familia. Entonces, él creía fuertemente de que la restauración podría ser una forma privilegiada de educar a las personas en el desarrollo de una actitud ética hacia la tierra. ¿Y por qué? Porque las personas, al participar de la restauración como actividad, ellas reflexionarían y se sensibilizarían y podrían cambiar sus paradigmas con relación a la naturaleza, quiere decir, mejoraría su relación con la naturaleza. Al mismo tiempo, hay otro pensador que es un filósofo que se llama William Jordan. Él también decía, la restauración es inadecuada, la restauración ecológica como es hecha ahora es inadecuada para los desafíos que enfrentamos. Y ese otro sociólogo también que se llama Matías Gross, él es casi un seguidor de Aldo Leopold. Él le decía que la restauración por su naturaleza inherentemente multidisciplinar. ¿Por qué? Porque trabajamos con productores, colectores de semilla, trabajamos con gente que trabaja en vivero, trabajamos con campesinos, trabajamos con científicos. Hay un gran número de actores que se pueden involucrar, ¿no? Entonces, la generación, al establecer un diálogo de saberes entre estos varios actores, lo que se puede hacer es crear nuevas formas de conocimiento. El siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo, de qué manera podemos establecer una relación entre sociedad y naturaleza? Quiere decir, y esto podemos, aquí se cortó la diapositiva, pero podemos hacerlo a través de lo que llamamos aprendizaje social y que se consigue a través de la participación social. ¿Qué es el aprendizaje social? El aprendizaje social es cuando aprendemos uno de otros realizando actividades. Entonces, y es la forma más eficiente de aprendizaje. Entonces, bueno, y la diferencia de la restauración de otras estrategias tradicionales de protección y conservación,
de la naturaleza es que ofrece a todo tipo de actores sociales involucrados, no solo a los especialistas, una oportunidad de tener una relación positiva y activa con el ecosistema. Entonces, los restauradores ecológicos pueden no solo ayudar a los procesos naturales, sino participar de ellos, ¿no? Entonces, entonces, la restauración en realidad es una gran oportunidad para que cambiemos los paradigmas de la relación que tenemos con la naturaleza. La siguiente. Y bueno, prueba de esto es que, bueno, este es el famoso triángulo de Dale, que es un pedagogo de 1900 que hizo ese triángulo en 1964. Entonces, él decía, él hizo un análisis en toda su experiencia como pedagogo, él ya estaba bastante grande. Entonces, él le dijo lo siguiente: ¿qué guardamos después de 2 semanas, después de cada actividad? Entonces, guardamos más o menos solo 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos. Y lo que más guardamos, quiere decir, 90% de lo que guardamos es de aquello que oímos, leemos, decimos y hacemos. Y esto es la práctica de restauración. Quiere decir, cuando participamos de una práctica de restauración, debemos primero discutir las visiones de degradación, ¿no? Ver qué es la degradación, las causas de esta degradación, después planear el proyecto, después realizar el proyecto y después monitorearlo. Entonces, todo esto lleva a un gran aprendizaje. Entonces, eso es lo que llamamos de aprendizaje social y esto es lo que la restauración puede proporcionar. Siguiente. Bueno, ahora pues con esa introducción para que ustedes entiendan un poco más del trabajo que hacemos aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, México posee 12% de la biodiversidad del mundo. Sin embargo, hasta 2010 se había perdido 441.000 hectáreas de bosque, ¿no? En general, 56% de la población padece de pobreza y 20% incluso no puede acceder a la alimentación. Y 57% de los empleos no son formales. Siguiente. 50% de la población de México vive en propiedades colectivas, ¿no? Yo creo que esto todos nosotros sabemos, que México tuvo una revolución agraria en 1910 y que ahí por 1940 hubo un reparto de tierras que se volvieron comunidades, que eran las comunidades que ya habían antes de la revolución, las comunidades indígenas y los ejidos, ¿no? Que el ejido sí que fue la propiedad colectiva creada a partir de esta época, ¿no? Y bueno, como ya dije antes, solamente 20% de las áreas naturales protegidas son del gobierno, 60% son de propiedad colectiva, ¿no? Donde viven 3.500.000 personas y 50% de ellas viven en con un índice de marginalización de alto a muy alto. Y estas personas, pues, son los principales tomadores de decisión con relación al manejo de recursos naturales de esta área. Y otro aspecto importante que tiene México es que realmente el término comunidad ya existía en México mucho antes de la conquista española, ¿no? Y esta comunidad desarrolla arreglos institucionales particulares para obtener beneficios colectivos y mantener prácticas agrícolas sostenibles, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja de México, ¿no? Porque la gente ya trabaja colectivamente. Entonces, en muchos casos es más fácil hacerlo. Siguiente. Bueno, la región que yo trabajo es la montaña de Guerrero. Trabajamos con 3 microcuencas que están en la parte alta, media y baja de la cuenca. Entonces, trabajamos en un área de 130 kilómetros cuadrados, quiere decir, trabajamos con un paisaje, y la altitud aquí varía bastante, varía de 520 a 2.600 metros de altitud. Y lo importante aquí es que el clima es estacional, hay una cantidad razonable de lluvia, 1.500 a 1.800, sin embargo, tiene 6 meses de sequía. Y los municipios que trabajamos
es Acatepec y Ayutla de los Libres. Siguiente. Y bueno, en Guerrero la situación social es muy parecida, más pobre que Guerrero, creo que es el segundo estado más pobre de México. Entonces, 87% de la población vive en pobreza y 23% en pobreza extrema. Y en este caso aquí casi 30% sufre de carencia por acceso a alimentación, ¿no? Y la montaña donde trabajamos es la región más pobre del estado. Y bueno, aquí tengo unas fotos para que ustedes vean. Esta es la escuela de la montaña. Esta foto aquí a la derecha, no sé si ven mi cursor, pero es el estado de la degradación. Esta es una casa típica MEPA. Y bueno, ahí en esta región de la montaña existe una organización que se llama Joaquín MEPA, que es al mismo tiempo una organización no gubernamental, pero también es una cooperativa, que principalmente comercializa con la producción de jamaica orgánica, miel y frijol. La jamaica orgánica es su principal producto. Siguiente. Entonces, nosotros empezamos a trabajar ahí, el CRI empezó a trabajar ahí en 2008. Entonces, empezamos con el siguiente esquema. ¿Cómo llegamos ahí? Vimos que la situación era de mucha pobreza. Entonces, bueno, la metodología que utilizamos, que voy a explicar más adelante, es la investigación-acción participativa. Pensamos en restauración productiva, que nada más es que agroecología y sistemas agroforestales. La siguiente. Entonces, ¿qué es la investigación-acción participativa? En la investigación-acción participativa, los investigadores y las partes interesadas trabajan juntos en la producción del conocimiento y también la promoción de una conciencia crítica que conduzca a un cambio individual, colectivo y social. Entonces, la investigación-acción participativa es que a través de la participación tengamos un coaprendizaje, ¿no? Donde tanto investigadores como partes interesadas, que en este caso para nosotros es la comunidad, planifican, implementan y establecen un proceso para difundir también la información del proyecto de investigación. Entonces, la comunidad junto con nosotros trabajamos siempre juntos y reflexionamos juntos y discutimos juntos los proyectos. Y el tipo de restauración que hacemos es restauración productiva, que es la restauración solamente de algunos elementos de la estructura y función del ecosistema original, que trabajamos con especies nativas, junto con la productividad de la tierra de manera sustentable. Entonces, por eso trabajamos con agroecología, utilizando técnicas agroforestales y agroecológicas, y la idea es ofrecer, además, ayudar a recuperar el ecosistema, también ofrecer productos que generen bienes económicos a la población local y que estas áreas sirvan de puntos de conexión de paisaje. Aquí tenemos una foto de una reunión en la montaña y aquí tenemos una foto de un sistema agroforestal, donde tenemos árboles y cultivos, ¿no? La siguiente. Entonces, la idea es un poco más o menos esta, ¿no? Entonces, tenemos el paisaje y tenemos varios tipos de conexión que podemos. Entonces, por ejemplo, podemos conectar con corredores lineales, que son los cercos vivos o los árboles en la orilla de la carretera, y sistemas agroforestales, que son como puntos de conexión en el paisaje. Y trabajamos también, que lamentablemente me da tiempo de presentar también, pero ellos tienen también un proyecto de restauración de las orillas de los ríos, ¿no? Que llamamos de corredores de paisaje. Entonces, estos son los corredores lineales, que son los cercos vivos, estos son corredores de paisaje, y estos son los sistemas agroforestales, que son los traspatios, que son los patios traseros de las residencias, y este tipo de sistemas agroforestales. La siguiente. Entonces, bueno, el esquema un poco que trabajamos, entonces aquí está el centro regional, aquí está la organización, Joaquín MEPA, trabajamos juntos con la metodología de investigación participativa y tuvimos diferentes etapas que no ocurren en orden cronológico.
simplemente vamos tratando a la medida que aparecen estudiantes, otros profesores, vamos trabajando juntos. Entonces, cuando llegamos ahí, en 2008, tuvimos una etapa de diagnóstico, ¿no? Entonces, diagnóstico participativo. Entonces, teníamos que descubrir cuáles eran realmente y sistemáticamente los problemas que tenía la comunidad. Después de esto, pues generaban también junto con la comunidad una etapa experimental donde hacíamos experimentos para resolver algunos de estos problemas. Y bueno, tenemos resultados también, algunos resultados de esta etapa experimental. Y también aquí la organización también elaboró su propio proyecto de restauración, consiguió su propio financiamiento, después de estar trabajando más o menos unos 4 años con nosotros. Entonces ellos como ya habían incorporado la idea de restauración y después nosotros evaluamos estos proyectos de restauración para ver cómo iban y cómo estaban, digamos, funcionando dentro del paisaje, ¿no? No les voy a presentar todos porque no hay tiempo, pero les voy a presentar algunos estudios emblemáticos. La siguiente. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue un análisis del paisaje, ¿no? Entonces vimos qué fragmentos teníamos en las 3 microcuencas, cuál era el tamaño de estos fragmentos y cómo estaban. La idea era ver cuál era su índice de conectividad. Entonces aquí los rojos vemos que son los fragmentos más grandes, pero son bastante deformes, y los amarillos son los fragmentos más pequeños. Y también hicimos un análisis de los ecosistemas de referencia. En restauración, el ecosistema de referencia es un área de vegetación que está la más madura posible, la más intacta posible, para ver, y hacemos un análisis fitosociológico para ver qué especies tienen ahí y cuál es su distribución, ¿no? Cómo se distribuye en términos de número de especies e individuos, ¿no? ¿Por qué? Porque es base, digamos, para hacer restauración, es establecer un ecosistema de referencia, y también, si queremos trabajar a nivel de paisaje, ver qué fragmentos tiene y qué manera podemos conectar. Y lo que encontramos fue bastante problemático. Entonces, en las partes altas encontramos muchos fragmentos, la mayoría de los parches eran de parcelas agrícolas, pero muchas de las parcelas de pino y encino que teníamos eran abiertas. ¿Y qué significa que eran abiertas? Es que significa que la gente está extrayendo leña de ahí. Entonces miras y es un bosque abierto. Entonces, tanto el de encino y pino, donde tiene más encino que pino, como de pino y encino, tenían muchos fragmentos pequeños, poco mayor de 10 hectáreas, pero muchos, ¿no? Tenía 60, 70 parches. Pocos pastizales, ellos prácticamente no tienen pastos, y encontramos algunos fragmentos grandes, ¿no? Encontramos, pero era en pequeño número, como vemos aquí, eran como 30 alrededor de 30 fragmentos grandes de pino y encino, de tamaños grandes, quiere decir alrededor de 150 hectáreas, ¿no? Y la peor situación que encontramos fue con la selva baja caducifolia, que estaba ahí abajo. Encontramos fragmentos muy pequeños, menores que 5 hectáreas, y muy pocos, como menos, ahí por unos 15 fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí este paisaje, aquí abajo. Aquí se puede ver el nivel de degradación que tenemos en la montaña, ¿no? Esto resultó en un artículo, el siguiente. Aquí está un poco del análisis que hicimos de la vegetación, ¿no? Del ecosistema de referencia. Entonces vimos el valor de importancia de las diferentes especies y vimos también la distribución diamétrica. Y vimos que sí había mitad casi de los árboles eran de diámetro muy pequeño. Esto también es una señal de que está habiendo mucha extracción de madera ahí, ¿no? Siguiente. Después tratamos de hacer un estudio de escenarios de restauración de paisajes, que es decir, propusimos, es un modelo, ¿no? Para ver cuál sería la mejor manera de restaurar este paisaje, de conectar este paisaje, ¿no? Entonces,
propusimos dos escenarios, o enriquecer esos bosques abiertos o conectar el paisaje. Y bueno, al final encontramos que no había diferencia entre estos dos escenarios, que el paisaje se conectaría enriqueciendo los bosques abiertos y conectándolos. Siguiente. Y bueno, pues ahí ya nos llamó la atención la cuestión de la leña, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una encuesta de leña. Hicimos una encuesta a través de una encuesta de preguntas y también los 3 niveles en la misma región que hicimos el análisis de fragmentos. Y también hicimos una encuesta en los hogares. Entonces, mi estudiante iba ahí, cada vez que la señora iba a poner leña, él pesaba y preguntaba qué especies estaba utilizando, ¿no? Entonces, era una manera muy precisa también de evaluar la leña. Y bueno, descubrimos que es prácticamente 100% de la población usa leña para cocinar, que la estufa más utilizada es esta estufa de 3 piedras, conocida como 3 piedras. Solamente en Lomatepec, que la organización tuvo un programa para usar las estufas Lorena. Sin embargo, como ustedes, que es hasta aquí, ¿no? De la derecha. Y sin embargo, vemos aquí que encontramos fogón abierto con chaminea, fogón cerrado. ¿Por qué? Porque pusieron las estufas, pero no les enseñaron a mantener la estufa. Entonces, lo que encontramos son estufas rotas y ahí está, ¿no? Esta es una estufa Lorena entera, pero encontramos muchas estufas. Entonces, en la parte del medio de la montaña, donde están unos bosques de quercus, de encino, hubo una campaña, pero la mayoría aún sigue siendo esta estufa de 3 piedras que tiene también consecuencias muy graves para las mujeres y para los niños, ¿no? Generan muchas enfermedades del pulmón, ¿no? Porque todo el humo que sale, pues sale así tranquilamente por la casa. Siguiente. Y esto fue bastante interesante y también les preguntamos si ellos cortaban el árbol entero. Y dijeron, 47% dijo cortaba el árbol entero. Entonces, pues ahí concluimos por qué encontramos los bosques abiertos, ¿no? Y también vimos cuáles las especies que encontramos en el momento de medición, qué especies realmente se lo utilizaban y también las que ellos preferían. Entonces hicimos un cálculo un poco alegre para mostrar a la comunidad cuánto ellos estaban gastando, cuánto ellos estaban cortando de bosque, ¿no? Entonces, encontramos que el consumo diario por persona era 1.59 kilos de leña por persona por día. Hay un total de 1.877 habitantes en las 3 microcuencas. Entonces, encontramos que cada persona, que toda la comunidad consumía casi 3.000 kilos de leña, y encontramos que en total consumían 1 millón de kilogramos de leña por año. Y esto usamos una ecuación de quercus glaucensis. Entonces nosotros encontramos que el consumo de leña anual de ellos era 2.350 árboles, porque ya que ellos dijeron que cortaban alrededor del 50%, ellos estaban cortando 2.350 árboles por año, solo esta comunidad. Imagínense, esta comunidad es solo 6% de la población del municipio de Acatepec. Entonces, imagínense cuánto de ley. Entonces, ellos se asustaron cuando les presentamos. Dijeron, no, es que no cortamos tantos árboles. Claro, cada uno va cortando individualmente y entonces no se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto generó una discusión bastante interesante, la siguiente. Y también hicimos análisis, agarramos las especies, a las 10 especies que ellos más utilizaban, las cuales ellos eran sus preferidas. Hicimos un análisis de literatura sobre las características ecológicas de esas especies. Hicimos un análisis laboratorial que recibimos el índice de energía de cada una de esas especies. Resultado interesante, coincidía. Ellos realmente seleccionan las mejores especies para leña. También les preguntamos cuál era la percepción que ellos tenían de la degradación de su paisaje. Entonces, algunos tenían una percepción de un alto nivel de degradación, otros media y otros baja. Entonces, creamos modelos de restauración para la percepción de cada grupo.
Entonces, los que pensaban que ellos percibían que su paisaje estaba muy degradado, nosotros sugeríamos un acercamiento más ecológico, ¿no? Para que la restauración se hiciera más rápida, ¿no? Los que pensaban que estaba medio, entonces fuimos más para las especies que ellos preferían. Quiero decir, casi todas eran especies que ellos preferían, pero en este caso eran las especies que ellos preferían. Y cuando no había degradación, pensamos en enriquecer estos bosques con especies que eran las mejores para leña. También eso resultó en un artículo. La siguiente. También hicimos un trabajo muy interesante con ellos. Teníamos unos GPS que son del tamaño menor que la palma de una mano, y les dábamos, y ellos, cuando salían a colectar leña, ellos tenían que prender el GPS, hacían toda su trayectoria, y cuando regresaban apagaban el GPS. Bueno, en términos generales, vimos 40 trayectorias útiles en total. Gastaban 90 minutos para ir y percorrían 2.140 metros. Pero el resultado más interesante, hicimos este trabajo con unos físicos de la UNAM, era que cuando existe una teoría en la física, en la física de los sistemas complejos, es que cuando una distribución es lo que llamamos de distribución de Levy, que es que ellos llaman de distribución de ley de potencias, si la distribución de las caminatas, que es decir, de la frecuencia de las caminatas largas y cortas, da una distribución tipo ley de potencias, significa que el paisaje tiene recursos suficientes. Quiere decir que la gente no tiene que hacer muchas caminatas largas. Entonces, la distribución de ley de potencias es así, muchas caminatas cortas y algunas largas. Pero si estas caminatas, la frecuencia es distinta, entonces significa que hay pocos recursos, quiere decir que la gente tiene que caminar más. Y de hecho fue eso que ocurrió en la montaña. La distribución de las caminatas fue exponencial, lo que significa que hay menos recursos de lo normal. Esta es una teoría para toda búsqueda de cualquier cosa, como los monos buscan fruta, como alguien busca un restaurante en una ciudad. Todo se distribuye con una ley de potencias. Hacemos pocas caminadas largas y muchas caminatas cortas. Y ahí en este caso la distribución no se dio así. Entonces también fue bastante interesante. Ellos se quedaron encantados de participar de este proyecto. Incluso la UNA hizo un cartel muy bonito sobre el trabajo, porque fue un trabajo que juntó campesinos, físicos, biólogos, ¿no? Y yo les llevé y se quedaron muy orgullosos, entonces mandaron a hacer copias del cartel hecho por la UNAM, muy bonito, y los pusimos en todas las comunidades. Siguiente. Otro diagnóstico muy importante que hicimos fue evaluar la sostenibilidad del sistema agroforestal de Jamaica Orgánica, porque ellos plantan la Jamaica, pero siempre tienen algunos árboles juntos, ¿no? Aquí está la producción de Jamaica. ¿Cuál es el resultado? Pues evaluamos por un método que se llama MESMIS, que es un marco para evaluación de sistemas de manejo de recursos naturales, incorporando indicadores de sustentabilidad. Entonces, se evalúa con varios criterios, ¿no? Entonces, aquí lo que resulta, en términos prácticos, es una gráfica de araña. Esta gráfica, los valores que están en las líneas blancas son los valores óptimos, quiere decir, a alcanzar en un sistema de producción de Jamaica. El rosita aquí que vemos es la producción de Jamaica orgánica, quiere decir, lo que evaluamos, los índices que evaluamos de la Jamaica orgánica, y también evaluamos en amarillo la Jamaica tradicional. Entonces, ¿qué encontramos aquí para la comunidad? No voy a extenderme mucho, pero encontramos que, bueno, que por ejemplo la relación costo-beneficio era altísima era óptima para Jamaica orgánica. ¿Qué quiere decir? Que ellos ganaban mucho plantando Jamaica orgánica, principalmente por el precio, ¿no? La Jamaica orgánica vale como 4 veces más que la Jamaica convencional.
Encontramos que, por ejemplo, en términos de entomofauna, de independencia de insumos externos, porque ellos no usan ningún fertilizante químico, de prácticas de manejo también, valor óptimo. Encontramos también valores bien bajos de erosión, que es el factor 4. Encontramos valores bastante razonables también de materia orgánica. Con relación al número de especies arbóreas, tenía un poquito menos que el convencional. Sin embargo, cuando vimos el rendimiento, que es decir, la productividad de la jamaica en comparación con los valores óptimos, encontramos una productividad muy baja, ¿no? Muy baja, muy distante del valor óptimo, incluso abajo de la jamaica de la jamaica convencional. Entonces decidimos, bueno, vamos con la comunidad, decidimos que íbamos a trabajar en esto. Siguiente. Entonces, bueno, nada más para aclarar, vimos ahí también que ellos tenían un alto capital social. ¿Y qué es el capital social? Capital social es como el abono para realizar trabajos colectivos, ¿no? Entonces, lo que mide el capital social es la colaboración social entre diferentes grupos de un colectivo humano, ¿no? A partir de 4 fuentes principales: el afecto, la confianza, las normas efectivas y las redes sociales. Quiere decir, en esta comunidad ellos tienen muy buenas relaciones sociales entre todos, ¿no? Y esto ayuda mucho a establecer más participación social y proyectos colectivos. Bueno, vale decir que ellos tienen su jamaica orgánica certificada. Aquí generamos un montón de artículos estudiando la resiliencia socioecológica de la comunidad. Estudiamos, también publicamos un artículo sobre la sostenibilidad de la producción orgánica. Y bueno, entonces, y esto les voy a decir que en mi experiencia de 30 años trabajando con comunidades, grupos, campesinos, etcétera, esto es muy importante, tener capital social. Si llegas a un lugar y el capital social está abajo de una cierta masa crítica, ni trabajen, porque es imposible trabajar colectivamente si no tienes un capital alto, si las personas no confían unas en otras, si no confían en sus líderes, si no confían y si no tienen redes, ¿sí? Siguiente. Bueno, entonces decidimos entonces trabajarlo con lo que llamamos de restauración productiva. ¿Y por qué aquí en este caso? Vean, aquí en esta foto que está abajo, no sé si pueden ver mi cursor, es donde ellos plantan maíz en la montaña. Entonces ellos plantan maíz hasta un nivel de 80 grados de inclinación. Entonces aquí pensamos, claro, debemos establecer sistemas agroforestales en líneas, en curvas de nivel, para que no se pierda la tierra. Ellos no mueven la tierra, ellos plantan con coa, quiere decir, ellos hacen con palo, hacen un hoyo y plantan, pero a veces tienen que incluso plantar colgados de un árbol, porque está inclinado que el terreno. Entonces, lo primero que pensamos es en su alimento principal, ¿no? Que es el maíz, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces establecemos experimentos de sistemas agroforestales con líneas de un árbol que se llama Leucena macrofila. La Leucena leucocéfala es muy utilizada en sistemas agroforestales en todo el mundo tropical, pero la macrofila no es nada estudiada. Entonces, lo primero que evaluamos fue cuáles eran los servicios ambientales proporcionados para esta especie. No había prácticamente nada de estudios y comparamos con Leucena leucocéfala. Entonces vimos su calidad para leña, su calidad como forraje, su calidad como su tasa de descomposición, porque en los sistemas agroforestales los árboles tienen que descomponerse rápidamente para ofrecer nutrientes a los cultivos. Y bueno, publicamos también un artículo sobre eso. Entonces hicimos un experimento usando los árboles con fertilizante químico, con biofertilizante, que es una combinación de micorrizas con rizobios de vida libre, que aquí en México produce, es un fertilizante comercial.
Inicialmente, como cuando la leucena estaba bajita, que no podíamos sacar las hojas, usamos probamos el biofertilizante y el fertilizante químico. Ya en una segunda etapa, cuando ya podíamos sacar la hojarasca de la leucena, entonces cambiamos los tratamientos, entonces usábamos los árboles con biofertilizante y hojarasca, el monocultivo de maíz con biofertilizante y hojarasca y el monocultivo de Leucena macrosophylla. Entonces, tenemos para comparar. Siguiente. Bueno, salieron muchos resultados, ¿no? Pero creo que lo más importante es lo que llamamos de índice de equivalencia de área. ¿Qué significa? Comparamos los monocultivos de leucena y de maíz con la asociación de maíz con leucena. Y cuando este número, este valor del índice de equivalencia de área te da mayor que 1, ya es positivo. Nosotros encontramos con biofertilizante y hojarasca, encontramos 5,69. Eso quiere decir que necesitaríamos 5 hectáreas de áreas de monocultivo. La productividad que conseguiremos en 5 hectáreas la conseguimos en una asociando la leucena con el monocultivo. Entonces, fue muy productivo. La siguiente. Brinco esta, la siguiente. Después, lo que hicimos fue otro sistema agroforestal con otra especie que ellos seleccionaron, Caliandra houstoniana, porque ellos ven, según ellos, la tierra siempre era más negra abajo de la caliandra. Y eso quiere decir que la caliandra mejora el suelo, ¿no? Entonces, también es una especie muy poco estudiada. Entonces, también evaluamos las tasas de descomposición de esta especie y probamos varias enmiendas, quiere decir, para fertilizar la jamaica. Entonces, aquí la idea era aumentar la productividad de la jamaica, porque ellos vimos en el análisis de sustentabilidad que su jamaica era muy poco productiva. Entonces, probamos. Ellos cuando limpian la plantación de jamaica, ellos agarran todos los restos de jamaica y tiran nuevamente en el terreno, supuestamente para fertilizar. Y también usan una leguminosa que se llama Mucuna prudens como abono verde. Entonces, ellos tiran semillas de mucuna ahí. Entonces, lo que tratamos de probar es probamos como enmienda hibiscus y introducimos la especie caliandra, introducimos plantada también en cultivos, en callejones, como vemos aquí. Y también inicialmente buscamos la hojarasca y introducimos. Entonces mezclamos hibiscus con jamaica con caliandra y mucuna. Y también usamos biofertilizante, ¿no? Y también examinamos la calidad de estas hojarascas. Siguiente. Y bueno, la caliandra creció muy bien también, tuvimos mucho éxito con esta especie, ¿no? Entonces, con 1 año y medio, ella ya estaba bastante alta y lista para ser cortada, para echar la hojarasca en el suelo. Otra, la siguiente. También utilizamos estas enmiendas que yo mencioné anteriormente para fertilizar la jamaica y logramos que, por ejemplo, principalmente con mucuna y la mezcla de caliandra, mucuna y jamaica, que es casi lo que ellos utilizaban, nada más adicionamos la caliandra, fue que obtuvo la mayor productividad. La siguiente. También vimos cuáles eran, digamos, la hojarasca de mejor calidad, que es decir, la que producía más, aquí es la productividad la productividad de Jamaica. Y vimos que la productividad de Jamaica con las enmiendas, era siempre más alta con todas las enmiendas que tenían la caliandra. Entonces, esto fue un excelente resultado. Siguiente. Y bueno, cuando presentamos a la comunidad, tuvimos así muy buena recepción y este año ellos están probando en sus terrenos. Conseguimos un promedio
de 452 kilos de cálice seco de Jamaica durante 3 años de prueba en promedio. Y la productividad de ellos era de 200 cálices. Entonces, 200 kilogramos de cálices. Entonces, nosotros casi triplicamos su productividad de Jamaica. Entonces, fue un resultado, incluso fue 50% más do que el cultivo tradicional de Jamaica, ¿no? Entonces, conseguimos casi triplicar la productividad de Jamaica. Entonces, fue un resultado que fue muy importante para ellos, ¿no? Imagínense que, bueno, este año vamos a probar en sus terrenos, pero si nos salen resultados similares, ellos van casi triplicar su productividad. Entonces, es un resultado bastante interesante. Siguiente. Y bueno, hago un paréntesis ahora antes de seguir y voy a hablar un poco de lo que es construcción social, que es un poco lo que pensamos que está ocurriendo ahí en la comunidad, ¿no? ¿Qué es una construcción social? Es cuando personas o grupos interactúan en un sistema social y crean conceptos o representaciones mentales de una determinada acción que con el tiempo se vuelven habituales entre los actores e incluso se institucionalizan y su significado se queda incrustado en la sociedad. Bueno, una construcción social muy interesante que tenemos en el mundo y que creo que quizás todo el público haya visto es, por ejemplo, el uso de tabaco, ¿no? En los años 50, hasta las embarazadas hacían propaganda de cigarrillos, ¿no? Y después y ya se sabía desde los años 50 que el cigarrillo, el tabaco provocaba cáncer, pero hubo ahí un acuerdo con las tabacaleras y los gobiernos les dieron 40 años para cambiar sus giros, ¿no? Y pasar a producir otras cosas, ¿no? Y después, a partir del año 2000, empezaron leyes y normas que empezaron a prohibir el uso del tabaco. Y bueno, cuando yo era joven, era chic fumar cigarrillos. La gente hacía propaganda en la tele, siempre gente bonita, gente guapa. Y bueno, todo eso desapareció, ¿no? Entonces, los usuarios de tabaco dejaron de ser estrellas bonitas y elegantes para ser marginales, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos es que ellos están reducidos a espacios muy restritos, ¿no? Otra construcción social. Entonces, eso es una construcción social. Quiere decir, si hubo una descubierta científica que el cigarrillo sí provocaba cáncer. Después, la gente misma, quiere decir, eso se llama representaciones sociales, la gente misma empezó a ver sus amigos, su tío, su tía, que hacía uso intensivo del tabaco y se moría de cáncer, se moría de efisema. Entonces, esto fue como que permeando en la sociedad. Después existieron leyes y normas que prohibían y finalmente, hoy día hay mucho menos personas que usan el tabaco. Entonces, esta es una construcción social, ¿no? Entonces, existe incluso una receta de pastel casi para hacer. Entonces, hoy día es muy fácil construir socialmente incluso personas, ¿no? Se usa mucho en la política estas fórmulas de construcción y desconstrucción, ¿no? Otro es el uso del cinturón de seguridad. Cuando yo era joven nadie usaba cinturón. Hoy día todos usan y la mayor construcción social del mundo es el dinero, ¿no? Porque el dinero antes valía algo, entonces, antes las monedas eran de oro y plata, y bueno, se redujeron a un pedacito de papel o una tarjeta de plástico, y todos nosotros terráqueos creemos que esto vale alguna cosa. Si llega alguien de otro planeta aquí, va a decir, ¿cómo es así, no? Tú entregas un pedacito de papel y un pedacito de plástico y te da un montón de cosas, ¿no? Entonces es una cosa medio mágica, pero esto es una construcción social que tiene nuestra sociedad desde hace milenios, ¿no? Hace más de 2 milenios. La siguiente. Entonces, y por eso, tanto en el medio ambiente como en la degradación ambiental, para ser reconocidos como tal,
ellos tienen que pasar por un proceso de valoración, filtración y construcción social. Entonces, cómo la manera que nosotros valoramos un daño ambiental puede ser construido socialmente. Y cómo creemos que la restauración, por ejemplo, puede mejorar esto, también es una construcción social. Entonces, hablar de la degradación de la naturaleza como un problema ambiental y cómo hacer frente al mío está atravesado por una construcción social. Entonces, una cuestión es importante que cuando la idea de la construcción social y lo que hemos trabajado con los MEPAs es que nosotros tenemos que tener una idea única de lo que es la degradación ambiental y una idea única de cómo resolver. Y esto se da a través de un intenso diálogo. Para darles un ejemplo muy simple de cómo la percepción diferente que la gente tiene de la degradación. En Cuernavaca había este lugar muy bonito, que había un bosque e incluso había pinturas aquí de artistas famosos que se llamaba Casino de la Selva. Y el Costco compró este terreno y pues iba a destruir todo y construir un Costco. Entonces, bueno, hubo los amigos de los árboles, ¿no? Los ambientalistas que subían los árboles, fueron para la cárcel y todo. Pero tuvo una chica que decidió hacer su tesis de doctorado sobre ese tema, entonces ella decidió entrevistar los vecinos de esta área, ¿no? Y ¿sabes lo que ella descubrió? Que todos estaban mucho más felices con el Costco do que con el Casino de la Selva. Entonces la gente decía, no, pues el casino, entraban arañas en mi casa, había muchos bichos, y ahora no, el Costco va a valorar mi propiedad. Entonces vean que la visión de degradación, principalmente de las personas que viven en áreas urbanas, es muy distinta, ¿no? Entonces cada persona tiene una visión distinta de lo que es degradación, principalmente si esto es utilitario para ti, ¿no? Entonces, por eso es que hay que trabajar en una construcción social tanto de la degradación, que todos tengamos una visión única de la degradación y también una visión única de cómo podemos resolver ese problema, que es a través de la restauración, ¿no? Y de la conservación. La siguiente. Brincamos esta. Entonces, bueno, como les contaba, entonces después de 4 años que estuvimos trabajando intensivamente en un diálogo de saberes y haciendo restauración, ellos decidieron, ellos tienen sus traps patios, que llamamos de patios caseros, que son áreas alrededor, cerca de la casa, que tienen más o menos unos 400 metros cuadrados, que tienen árboles, algunos productos comestibles también abajo, y que es muy utilizado por la mujer, ¿no? de la casa, y que es manejado por la mujer. Entonces ellos decidieron restaurar 200 traspatios en toda la comunidad. Entonces hicieron a través también de un manejo participativo, seleccionaron entre ellos cuáles serían los traspatios, los 200 traspatios a restaurar. Y aquí están los dibujos de a dónde seleccionaron las áreas para restaurar los traspatios y restauraron sus traspatios. La siguiente. Entonces, después de 4 años, nosotros fuimos ahí a evaluar, digamos, hicimos un análisis, primero fitosociológico de estos traspatios para ver cuáles especies tenían, ¿no? Y ahí vimos que tenían muchas especies arbóreas y también muchas especies que no eran arbóreas, ¿no? Siguiente. Y también vimos cuál sería el papel potencial de esos traspatios para conectar el paisaje. Entonces, evaluamos, por ejemplo, cuál era el porcentaje de especies autóctonas y que además hacían su polinización por zocoria. También vimos cuál era el porcentaje de especies nativas que tenían, que también hacían su dispersión de semillas por animales. También vimos la proporción de especies alóctonas, que no eran, y también, pero muchas también tenían dispersión por animales y también polinización por animales. Entonces, vimos que con todo ese porcentaje de especies que eran polinizadas y dispersadas por animales, que había un gran potencial de conectar el paisaje, quer decir, había un gran potencial que
muchas especies llegaran a estos traspatios para alimentarse o de frutos o incluso de insectos también. Las aves, por ejemplo, comen insectos, pero que era un lugar con grande potencial. Y también les preguntamos cuál había sido, hicimos entrevistas, cuál había sido la motivación de las personas que restauraron sus traspatios. Y 47% dijeron que era para alimentación. Como vimos, ellos tienen 20% de personas que sufren por problemas de escasez de alimentos. Entonces, y ahí entra nuevamente la lógica de la restauración productiva, ¿no? Entonces, la motivación, 18% para donar la casa y 28% era de especies múltiples, ¿no? Que servía para leña, para alimentación, para varias cosas, ¿no? Y también ellos soltaban animales, entonces, pero ahí básicamente ellos son vegetarianos, porque quiere decir vegetarianos que no comen carne de vaca, ¿no? 90% criaban pollos del traspatio, 50% cerdos y solo 17% chivos. Vacas no había por ahí, ¿no? Entonces, bueno, también aquí producimos un artículo para la revista Etnobiología, ¿no? Que, cuáles eran los beneficios socioecológicos de la restauración de traspatios, ¿no? La siguiente. Y bueno, también para evaluar cuál era el papel que jugaba esos traspatios en la conexión del paisaje, también un estudiante mío agarró 30 traspatios y él se quedaba con una brújula y él veía de dónde venía el ave. Luego voy a mostrar el mapa, él veía de dónde venía el ave, la dirección y la dirección para dónde iba, ¿no? Y entonces él describía qué ave era y de qué gremio era esta ave. La siguiente. Entonces aquí está a la derecha el mapa, entonces aquí están todos sus puntos de evaluación, donde él evaluó los traspatios, él se quedaba dentro del traspatio, y aquí están los fragmentos de bosque que había alrededor, ¿no? Y aquí es el pueblo de Plangatic, que es donde él hizo su estudio. La siguiente. Y bueno, encontramos 36 especies de 13 gremios tróficos, tuvimos 1027 visitas, ¿no? Y representaba los que encontramos 13% del avifauna residente del estado de Guerrero y 59% de los gremios tróficos. Entonces, bueno, ya descubrimos que los traspatios ayudaban a la conservación de las aves, ¿no? Quiere decir, con toda esta frecuencia, quiere decir, las aves sí estaban usando los traspatios. Siguiente. Siguiente. Ah, sí. Siguiente. 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 Y finalmente, lo que descubrimos con análisis estadísticos y todo, según las direcciones que iban las aves, descubrimos que sí, las aves de hecho usaban los traspatios para irse de un fragmento a otro. Entonces, los traspatios sí estaban sirviendo como conectores del paisaje, ¿no? Estos son pocos estudios que tienen este tipo de evaluación. Encontramos solo un estudio que hizo esta evaluación, aún no hemos publicado, estamos escribiendo el artículo. Siguiente. Y bueno, pero lo que encontramos ahí en este estudio es que el gremio de aves que más habían eran las generalistas. No eran especies especialistas de hábitat, que son las especies que frecuentan los traspatios. Entonces pensamos, no, pues posiblemente dominan las especies generalistas, no porque el traspatio atrae las generalistas, y sí porque hay poco bosque alrededor de este pueblo, ¿no? Siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, lo que hicimos fue evaluar, hicimos el mismo ejercicio de evaluar las aves, pero en bosques, los bosques maduros, los bosques abiertos, los bosques secundarios, en plantaciones y también en los traspatios, ¿no? Entonces lo que queríamos correlacionar aquí era si había una relación entre el porcentaje de bosque y los diversos tipos de gremios de aves. La siguiente.
Y bueno, encontramos resultados que quiere decir, confirmamos la hipótesis que teníamos, ¿no? Entonces, en términos de riqueza de especies, a medida que, por ejemplo, va disminuyendo el porcentaje, va aumentando el porcentaje de bosques, se reduce la cantidad de especies adaptadas al disturbio. Se aumenta la cantidad de especies que son habitantes especialistas de bosque. Sin embargo, las generalistas les da igual, quiere decir, las generalistas enfrentan cualquier tipo de porcentajes de bosque, que fue exactamente lo que encontramos, ¿no? Un mayor porcentaje de generalistas. Y esto también ocurrió con un patrón exactamente igual con los índices de diversidad. ¿El siguiente? Entonces, pues también lo publicamos. Entonces, las aves especiales de bosques se restringen a unos pocos sitios, se restringieron a unos sitios de muestreo, pocos sitios de muestreo. Fueron muy pocas en lugares con menor cobertura de bosque, mientras que las generalistas de hábitat se distribuyeron en toda el área, ¿no? Entonces, este es un dato bastante interesante también. Siguiente. Y bueno, para terminar, que quisiera, les digo, hay otros varios estudios, pero que no nos daría tiempo de, creo que incluso me alargué. Entonces, estos son libros que tengo publicado, que están en español. Por ejemplo, es muy básico. Si alguien quiere entrar en el área de restauración, es así como todo lo que querías saber sobre restauración y tenías vergüenza de preguntar, pues aquí está. Es un libro de fundamentos, tanto ecológicos, cuanto prácticos y como sociales, de la restauración en bosques tropicales. Este es un libro bien grueso de todas las experiencias en todos los ecosistemas mexicanos. Este es un libro sobre todos los proyectos sociales que tienen, creo que 11 países de Latinoamérica. Tenemos experiencias de 11 países. Y este fue una evaluación que hicimos de todos los proyectos de restauración que tienen en México. Todos ellos tienen acceso libre en Internet. La siguiente. Y bueno, obviamente que no podría dejar de agradecer a toda la organización Joaquín Mepa, que nos permite y nos da el gusto de trabajar con ellos. Esta es la directora, Margarita Muciño, y estos son todos mis estudiantes, que falta todavía foto de algunos que han trabajado ahí en la organización. La siguiente. Y bueno, pues mi deseo es que estamos en la década de la restauración, ¿no? Por las Naciones Unidas, que es 2021-2030, que un eje fundamental de la restauración ecológica, principalmente en Latinoamérica, sea recuperar su alma e identidad a partir de nuevos valores humanos. Muchas gracias. Bueno, ahora tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ojalá que tengamos alguna pregunta. Ok, a ver. En la tarea de asistencia al medio ambiente, ¿qué retos existen para las comunidades ante los desafíos sociales, económicos y culturales que se les presentan para resolver sus necesidades básicas? Pues es una pregunta, gracias Violeta por la pregunta, es una pregunta muy compleja. Nosotros en 2022 publicamos también un artículo en Sustainability. Hicimos una revisión exhaustiva y sistemática de literatura sobre todos los artículos que tenían trabajos con comunidades en México, ¿no? Y hay muchas limitaciones, ¿no? Y esto que es, digamos, el glorioso del trabajo social, ¿no? Sí tienes que aprender a driblar, digamos, estas limitaciones, ¿no? Primero que, digamos, la idea de restauración no está permeada en las sociedades de los campesinos, quiere decir, para ellos es natural ir al bosque y sacar un árbol, y no es nada natural para ellos, por ejemplo, plantar. Y además, ellos están acostumbrados a plantar, por ejemplo, maíz, que ellos plantan y 4 meses después tienen maíz. Un árbol, principalmente en zonas de bosques estacionales, ellos plantan un árbol de 30 centímetros y el siguiente año el árbol tiene 35.
Entonces, es una cosa que no está dentro de su realidad. Tercero, ellos, por eso usamos mucho la restauración productiva, porque ellos dicen, voy a plantar un árbol que tengo aquí en el monte, siempre hay árboles en el monte, voy a plantar un árbol, ¿para qué? Se tengo. Y realmente ellos no tienen mucha noción de la cantidad de árboles que sacan, porque bueno, en las áreas tropicales pues siempre se están regenerando, ¿no? Después tienen problemas ahí en la montaña donde trabajo es muy tranquilo porque tiene una policía comunitaria, ¿no? Desde 1992, entonces es un lugar muy seguro. Pero en otros lugares es muy seguro. Tienen problemas de la pobreza, quiere decir, involucrar a las personas en los proyectos de restauración cuando las personas están luchando todos los días para sobrevivir, para poder alimentarse, entonces es muy difícil. Entonces, sí no es una tarea fácil, pero lo que creo que es un elemento fundamental es que este grupo con quien vayas a trabajar tenga lo que llamamos de capital social, quiere decir, una cohesión social, ¿no? Que ellos confíen unos de los otros, que les guste trabajar colectivamente. Entonces, esto ayuda mucho. Por ejemplo, nosotros con la cooperativa, nosotros con la ONG, no tenemos que marcar reuniones. Ellos hacen sus reuniones y nosotros nos incorporamos. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Cuando existe esta entonces, realmente y además ayuda mucho también trabajar tener ese diálogo de saberes. La gente le gusta más plantar una especie que le gusta, que se siente atraída, una especie que le parece que tiene muchos usos para él, ¿no? Entonces, hay que pensar en todos estos aspectos para que digamos, para que la gente te acepte. Y la metodología sí tiene que ser investigación-acción, porque en realidad el cambio de paradigma se da con la reflexión, con la discusión y con la acción, ¿no? Entonces, si no tenemos estos componentes, la gente no cambia el paradigma. Nosotros hicimos una encuesta también, último libro que cité, entonces evaluamos todos los proyectos, supuestamente todos los proyectos que había de restauración, lo que pudimos, ¿no? En México. Y entonces preguntábamos, ¿hubo participación social? Y 87% dijeron que sí había. Entonces dijimos, wow, ¿cuánta participación social? Después fuimos a ver en qué tareas. Entonces las tareas eran plantar, limpiar a la maleza. Entonces, mucha gente que es gestor de sus proyectos cree que esto es participación social. Eso no es participación social, eso es pagar para la gente hacer una tarea. La participación social es mucho más profunda que esto, ¿no? Requiere que las personas realmente reflexionen y participen de los procesos, ¿no? Si no, no hay participación. No hay, digamos, este cambio de paradigma, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Cómo hacen para estimular la participación de las comunidades en las actividades de restauración? Además del capital social, busco darle algunos estímulos. No, pues nosotros no, el capital social es lo que ya existe en la comunidad, entonces necesitamos ver que existe. Entonces, incluso hoy día, Banco Mundial, todos los organismos financiadores de proyecto, antes de financiar proyectos en comunidades, lo primero que hace es analizar el capital social, es muy importante. Pero sí, el estímulo en este caso es lo que llamamos de restauración productiva, que es decir, dijimos, mira, vamos a plantar árboles, pero vas a sacar productos, vas a sacar comida de ahí, una comida o un producto que vendas. Entonces, este es el mejor, porque llegar a una comunidad que está abajo de la línea de la pobreza y decir, no, pues tienes que plantar árboles que son bonitas y porque es importante para el cambio climático. Esto no tiene sentido para ellos, no tiene sentido dentro de su lógica, porque la lógica del campesino es una lógica utilitarista, ¿no? Como cualquier persona que sobrevive en este planeta, ¿no? Entonces, sí, cuando ofrecemos productos que vamos a producir también, productos alimenticios, y vamos a producirlo bien y producirlo incluso con mayor productividad, es una cosa que es bastante estimulante para ellos. En mi experiencia, les digo, 30 años.
¿Qué opina del uso de herramientas adicionales en la restauración, como por ejemplo aplicación de fertilizantes enriquecidos con microbiota simbionte? Pues como les presenté, nosotros llamamos de biofertilizante, y si lo utilizamos, y los campesinos les encanta. La productividad nunca nos da así como mucho más alta, pero la planta normalmente es mucho más vigorosa, tiene mucho más vigor, se ve, entonces es bonito porque los campesinos ven que la planta es más bonita. Entonces, todos los lugares que hemos utilizado el biofertilizante, ellos quieren seguir utilizando. ¿Más alguna? Retomando la cohesión y el capital social, podríamos decir entonces que son esenciales para la formulación de políticas públicas encaminadas a restauración ecológica. No es bien la política pública. El capital social es necesario para trabajar colectivamente, quiere decir, tener participación social, porque ¿qué pasa? Tuve otra experiencia de 7 años en Morelos, donde había conflictos por agua. Trabajamos 7 años y donde el presidente comunitario traía todos los proyectos para su familia. Entonces, nuestro proyecto, nunca logramos que el proyecto se permeara porque había conflictos y había muy bajo capital social. Entonces, por más que intentamos trabajar colectivamente, no pudimos. Y esto ya me he enfrentado en otros países donde he trabajado exactamente lo mismo. Cuando existe conflicto y no hay capital social, no se puede realizar trabajos colectivos, porque no puedes trabajar nada más con una parte de la comunidad. Tienes que trabajar con toda la comunidad, quiere decir, tienes que trabajar con todo el paisaje. Entonces, así, no exactamente para políticas públicas, quiere decir, las políticas públicas deberían poner como condicionante examinar el capital social, porque también si llegas con cualquier proyecto gubernamental para trabajar con una comunidad donde no hay capital social, no va a funcionar, garanto. Así, 30 años trabajando con comunidades, con pueblos y etcétera. Entonces sí es un factor muy importante que exista cohesión social dentro del espacio, digamos, el paisaje o la cuenca donde vamos a trabajar. Muy bien. Doctora Elian, fue un placer para nosotros escucharle. Lo que hoy nos compartió es por demás interesante. Creo que para quienes se dedican a hacer investigación, acción y que trabajan directamente con las comunidades, esto que usted hoy nos compartió es muy, muy, muy importante, porque como bien lo decía, ¿no? A veces solemos ir a las comunidades a verter los conocimientos, pero no hay este diálogo de saberes que usted denunció muchas veces, ¿no? Es muy, muy importante escuchar, observar, como usted lo fue describiendo durante su presentación, qué es lo que está pasando, qué es lo que te interesa y cómo yo desde mi ámbito te puedo auxiliar para que podamos encontrar juntos alguna solución y que de una u otra manera también la comunidad identifique todas esas problemáticas que están ahí y que a veces no las vemos, ¿no? Como usted decía, ellos cortan la madera, cortan la leña, pero no se dan cuenta de lo que realmente está pasando en su ambiente, ¿no? Le agradecemos muchísimo su participación del día de hoy. Agradecemos también muchísimo la participación de todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de nuestras redes sociales, tanto del Centro de Cambio Global como del Centro de Investigación sobre el Cambio Global. Y bueno, les deseamos a todos muy buena tarde. Muchísimas gracias, Elian. Chao. Hasta luego. Hasta luego.